Que Yahweh el Elohim de Israel los continúe bendiciendo y continuamos con la tercera parte acerca de nuestra enseñanza en el libro de Vayikra, mal traducido por Levítico, capítulo 11 del verso 1 al 47, que el cual tiene un título, los animales limpios y los animales inmundos, que ya sabemos que simbolizan los ministerios establecidos por Yahweh y los ministerios que no han sido establecidos por Yahweh. Y en el tema anterior quedamos en el libro de Bereshit, capítulo 24, y hoy vamos a ver el verso 50, que les voy a hacer una pequeña aclaración que acerca de Rebeca, que qué significaba que Rebeca tenía que salir de la ciudad. ¿Qué significaba que Rebeca tenía que llenar todos los días sus cántaros de qué? Su cántaro de agua. Lo primero, que para poder Rebeca, que es un símbolo de las personas, para ella poder llenar su cántaro de agua, ella tenía que salir de qué? Tenía que salir de Mesopotamia. Ella tenía que salir de la casa de Betuel, de la casa de Dios, no de Yahweh. Ella tenía que dejar atrás ¿a quién? A Milca, que significa la reina caída, la esposa de Nacor, o sea, del seco, del caliente, o sea, la esposa de Hasatán. Ya que allá en Mesopotamia, en ese sistema babilónico religioso pagano, allí no existe qué, ahí no está el agua de vida. Que ya vimos que Mesopotamia simboliza la congregación apóstata actual de la nación de Israel. Allí no hay vida, allí no hay agua. Ya que ellos se niegan a aceptar a Yahweh y ellos rechazaron ¿a quién? A Yahshua, el agua de vida. Entonces lo que nos quiere enseñar Rebeca ahí es que todos los días nosotros, cuando nos vamos a acostar o cuando nos levantamos, nosotros tenemos que renovar nuestros cántaros de ¿qué? De agua, del agua de vida. Por esa razón, cuando nosotros oramos el Abinu Malkeinu, el Padre Nuestro, y le pedimos a Yahweh en oración que por favor nos dé su lején diario, que mal traducido por pan, nosotros a través de esa oración estamos pidiendo dos cosas. Que por favor Yahweh nos dé sustento diario para nuestro cuerpo. Y lo segundo, que nos dé el alimento espiritual para nuestro ¿qué? Para nuestro Ruach. Y que fue por esa razón que ella le tocó salir ¿de dónde? De la ciudad. Porque allá no existe absolutamente ¿qué? Nada que tenga que ver ni con Yahweh ni con Yahshua. Ya que no los quieren mencionar y mucho menos quieren ¿qué? Aceptar a Yahshua. Fue por esa razón que el gobernador le dijo a ella que le diera de su ¿qué? Del agua de su cántaro, que simboliza que el rey Jacob nos está pidiendo a nosotros que le entreguemos a él todas las ¿qué? Todas las cargas, todas nuestras necesidades. ¿Para él qué? Para él después, él llenarnos nuevamente del agua de vida y después de eso poder ¿qué? Poder ser usados por él. Porque mire que Rebeca le dio de su cántaro a él e inmediatamente ella fue usada para que le diera de beber ¿qué? A los 10 camellos. Que espiritualmente simboliza que la congregación de Yahshua en la gran tribulación ella será usada para llevarles el agua de vida ¿a quién? A los 10 camellos, o sea, a las 10 tribus de Israel que se encuentran totalmente ¿qué? Que se encuentran totalmente paganizadas. Y como ella, su nombre significa unir, ella será la encargada por el gobernador, por el rey Jacob, para unir las otras 2 tribus con las ¿qué? Con las 10 tribus. Y así establecer y conformar ¿qué? El cuerpo de Yahshua, la futura esposa de Yahshua, que será establecida con quienes, tanto como judíos y gentiles que creamos en quién, que creamos en Yahshua. Y tanto Rebeca como la futura congregación de Yahshua, ella primeramente tenía que ser redimida ¿por quién? Por el padre de Yahshua, o sea, símbolo de Abraham e Isaac. ¿Para qué? Para ella poder ser ¿qué? Para poder ser usada. Si ella, el rey Jacob, no la saca sobrenaturalmente de Mesopotamia, de la casa de Betuel, bajo el yugo de Milca y gobernados por Nacor,
ella no puede ser usada, porque estos humanamente jamás la van a dejar salir ¿de dónde? De ese lugar. Porque son esas congregaciones apóstatas que se niegan a creer en Yahweh, en Yahshua, en el Ruach HaKodesh, que tienen esclavizadas a las Rebecas con sus doctrinas religiosas. Y estas Rebecas, que simbolizan personas ingenuas e incautas, ellas solamente oyen lo que les dice la reina ¿qué? La reina Milca, o sea, la congregación apóstata. Porque ellos no escuchan ¿a quién? Al Ruach HaKodesh. Entonces, continuemos. Mire, entonces, el padre del novio, para Rebeca poder ser usada, el padre tenía que pagarle un alto precio ¿a quién? Al padre de Rebeca, o sea, a Nacor. El padre tenía que pagar un precio para poder que Nacor dejara ir libremente ¿a quién? A Rebeca, ¿de dónde? De la casa de esclavitud. Y así ella salir al encuentro ¿de quién? De su futuro esposo, pero guiada y dirigida ¿por quién? Por el gobernador del padre, que es el encargado de llevar ¿qué? A cabo tal obra. Y es por esta sencilla razón de que, mire, todos los falsos líderes religiosos, llámese como se llamen, ellos se viven atribuyendo una obra de la cual ellos no tienen ni la más mínima idea. Y entonces vámonos ahí a Berechí, capítulo 24, verso 50, que dice que entonces Labán, mire, Labán era el hermano ¿de quién? De Rebeca. Y la palabra Labán es un símbolo de Hasatán, y ya le voy a decir por qué. Porque la palabra Labán significa blanco y puro, pero era solo ¿qué? Solo título, solo nombre. Porque Labán, esa era una persona que vividora, era una persona abusiva, era una persona trasquiladora de ovejas y era tremendo idólatra. Que sería Labán que el que esclavizaría ¿a quién? A Jacob, que llegaría a la casa de Labán voluntariamente, y Labán por Raquel y Lea, él lo esclavizaría más de ¿qué? Por más de 14 años. Que Jacob era un símbolo de Yahshua, yendo a sacar a Raquel y Lea de la casa ¿de quién? De la casa de Labán, o sea, de la casa de esclavitud, de la casa de Hasatán. Eso significa Labán. Jacob fue a sacar de la casa de Labán a sus dos ¿qué? A sus dos mujeres, a sus dos congregaciones simbolizadas en la nación de Israel y en la tribu de Judá. Y Jacob pagó un precio ¿por qué? Él pagó un precio por ella. Lo mismo tenía que hacer ¿quién? El padre de Isaac, y lo mismo hizo Yahweh ¿con quién? Con Yahshua. Yo sé que ustedes están entendiendo. Mire, en el verso 51 de Berechí 24, 51, dice Labán y Betuel, perdón, estamos en el 50, dice Labán y Betuel, respondieron ellos y dijeron, mire, de Yahweh ha salido esto, no podemos hablarte malo ni bueno. Verso 51, he aquí Rebeca, dice, he aquí Rebeca delante de ti está, dice, tómala y vete, y sé mujer del hijo de ¿qué? De tu Adón, como lo ha dicho ¿quién? Yahweh. Mire, aquí supuestamente ellos le están diciendo que la tomen y se vaya. Pero ya en el verso 57, vea lo mentirosos que eran. Que como ellos sabían, mire, que se les iban a llevar a Rebeca, ellos ya no les estaba gustando de a mucho. Entonces su excusa ¿cuál fue? Verso 57 dice, ellos respondieron, entonces llamemos a la doncella y preguntémosle. Verso 58, y llamaron a Rebeca y le dijeron, ¿irás tú con este varón? Y ella respondió, sí, yo iré. Escuche, primeramente Labán y Betuel dicen que se la llevaran, pero ellos en sí no la querían dejar ir. Y entonces la llaman y le preguntan, ¿te quieres ir con este hombre?
Y ella inmediatamente dice que ¿quién? Que sí. Vea la enseñanza que hay ahí. ¿Por qué razón cree usted que ellos no querían que el gobernador se le llevara a Rebeca? Pues por la sencilla razón que se le acabarían, ¿qué? Su borrega, su esclava. Y ahora le tocaba trabajar, ¿qué? A ellos. Porque ellos habían puesto toda su carga sobre ¿quién? Sobre el hombro de Rebeca. Y ya vamos a ver cuáles son aquellas cargas que por esas razones ellos no querían que se les fuera, ¿qué? La marranita. Rebeca inmediatamente es llamada a la presencia de Betuel y de Labán. Y le dicen a Rebeca, Rebeca, ¿quieres tú, mire, quieres tú salir de la casa de tu padre? O sea, de la casa de Nacor, símbolo de Hasatán. ¿Quieres tú salir de Mesopotamia? ¿Quieres tú dejar a tu madre Milca, la reina? O sea, ¿quieres tú dejar la congregación junto con tus hermanos y tus hermanas? E inmediatamente Rebeca, ¿qué les dijo? Que sí, mire, ella no le metió sentimentalismo religioso al llamado que le hizo el gobernador. ¿Qué significa esto? Que Rebeca, ella se cansó de ser ¿qué? De ser su sirvienta, de ser su esclava, de ser usada y manipulada. ¿Por medio de quién? Pues por medio de Betuel, por medio de Milca, cuyo gobernador era ¿quién? Nacor, el mismo Hasatán. ¿Qué significa esto? Que muchas personas el rey Jacob las está visitando en esos lugares para sacarlos ¿de dónde? De ese lugar donde los tienen como ¿qué? Como esclavos. Si la persona desea oír su voz, porque son personas de buen corazón que los tienen trabajando durísimo para mantener, usted me va a perdonar la palabra, unos parásitos que se niegan a trabajar. Sino que ellos quieren vivir en qué, seguir viviendo en sus comodidades y quieren que otras personas les mantengan sus deudas y sus estilos de vida. Para ellos así preservar su estatus religioso y así conservar sus mega quejilás. Mientras que la Rebeca, ellas se encontraban ¿qué? Ellas se encontraban bien jodidas. Por esa razón, mire, ellas estaban en ese lugar, en pocas palabras, mire, ellas estaban en ese lugar en contra de su voluntad, aunque ellos digan que no. Porque tanto Betuel, Dios, Milca, la congregación apóstata y Nacor, Hasatán, ellos jamás los van a dejar salir ¿de qué? De ese lugar. Y es por esa razón que si el rey Jacob no les da la orden a ellos que la dejen ir, ellos jamás la van a dejar ir de su presencia. Rebeca, le repito, no le metió sentimentalismo religioso, como lo hacen muchas personas que no se retiran de esas sectas, de esos lugares, entre comillas, por los hermanos y las hermanas de la congregación. Pero mire que Rebeca le va a enseñar algo ahí, mire, que en ese lugar no existía un verdadero amor, porque desde el momento que Rebeca decidió irse con el gobernador, todos sus hermanos y todas sus hermanas, si la hubiesen querido, si hubiesen salido ¿de dónde? De Mesopotamia, juntamente con ¿quién? Juntamente con ella. En ese lugar, en esa Mesopotamia, que simbolizan todas las congregaciones religiosas, llámese en judio-mesiánicas, llámese en católicas, llámese en cristianas, todo lo que existe en ese lugar es una burda imitación de Yahweh y todo es falso. Si fue la escritura hebrea, las Biblias las clonaron de la escritura hebrea. Si fue el nombre del Salvador, del hebreo, del creador de los cielos y de la tierra hebreo, lo clonaron ¿por qué? Por dioses católicos paganos. En esos lugares existe una falsa libertad, una falsa liberación. Todo es falso porque todo es una burda imitación. Rebeca fue sacada de la casa de servidumbre. Y tanto el gobernador y Rebeca, ambos salieron juntos ¿de qué? De ese lugar.
Por eso ahí en Revelaciones 22:17 dice que el Ruach HaKodesh y la esposa le dicen a Yahshua que venga. Y si usted puede leer desde ahí, desde Berechí, de ahí del capítulo 24, mal traducido por Génesis, del verso 61 al 65, mire, ahí hay una gran enseñanza que dice que, mire, Rebeca, ella no conocía a quién personalmente, a quién, a Yahshua. Rebeca, ella conocía a Yahshua por lo que el gobernador le había revelado acerca de él. Pero ahora él la llevaba directamente, la llevaba personalmente a conocer quién, a su futuro esposo. Y mire, esto es tan hermoso que usted puede leer desde el verso 61 al 65, que dice que entonces se levantó Rebeca y sus doncellas y montaron en los camellos y siguieron a quién, al gobernador. Y él tomó a Rebeca y él se fue. Escuche, ¿por qué razón Betuel, por qué razón Labán, Betuel, Nacor, Milca, ellos dejaron ir a Rebeca? Mire, por la sencilla razón de que ellos dijeron que es preferible que el gobernador, el Ruach HaKodesh, se le lleve una sola y no se le lleve toda y no se le lleve toda la congregación. Que esto está revelado allá en el libro de Marcos, capítulo 5, del verso 1 al 20, que lo vamos a estudiar, que dice que Yahshua nomás entró a la ciudad de Gadara, dice que le sacaron el endemoniado afuera para que solamente se llevara a él y no se le llevara a los demás, los demás gadarenos que tenían dentro de la ciudad. Que vamos a ver el significado y la revelación que existe allí. Entonces, ¿qué le quiero decir? Mire, que Hasatán, él sabe cómo es el cuento. Hasatán sabe que el gobernador, cuando él dice, me llevo él tiene que decir, ay, sí, Adón, y hasta luego. Porque para él es mejor que le lleven una y no se le lleven, toda la congregación. Entonces, por esa razón es que ellos le decían que tómela y váyasela. Y ahí en Berechí 24:62, mire lo que dice. Que salieron ambos rumbo a quién, rumbo a encontrarse con el esposo. Pero ahí en el verso 62 dice que ya el esposo venía a quién, ya venía ella, a la futura esposa. Y dicen que Isaac, él venía ¿de dónde? Del pozo del viviente, del que me ve, que fue el lugar donde se le reveló a quién, a Rebeca. Y que fue el lugar donde donde bebió Jacob y todos los patriarcas, todos sus animales. Que con el tiempo este pozo se convirtió en un lugar de idolatría, ¿dónde? Allá en la nación de Israel. Y dice que Isaac, que es símbolo de Yahshua, dice que él venía solo ¿de qué? De ese lugar. ¿Por qué razón él venía solo? Mire, Yahshua visitó la nación de Israel cuando Yahweh lo envió. Y Yahshua salió de la nación de Israel completamente, solo. ¿Por qué razón? Porque ninguno de esos patriarcas descendientes de las 12 tribus de Israel, ninguno quiso salir ¿de dónde? De Jerusalén. A pesar de que Yahshua, a través de sus discípulos, el Ruach HaKodesh testificó ¿de quién? De Yahshua. Ni así. Porque actualmente en la nación de Israel, ellos no quieren saber absolutamente nada de quién, de Yahshua. Y es por esa razón de que él dice, verso 63, que Isaac había salido a meditar ¿dónde? En el campo, al campo. ¿Qué quiere decir? De que Yaxayá o Isaac, él había salido ¿de dónde? De la casa de su padre. Y él se estaba ¿dónde? Él estaba paseándose ¿dónde? En el campo, que es un símbolo ¿de qué? Del mundo, de los gentiles. La futura esposa de Yahshua dice que ella venía ¿a quién? A Yahshua. ¿Y Yahshua dónde se encontraba? Dice que se encontraba esperándola ¿dónde? Allá en el campo. Y dice que Rebeca, dice, a la hora de la tarde, y dice, y alzando Isaac sus ojos, dice que él miró, y aquí que los camellos que venían a él, mire esa revelación.
¿Qué significa esto? Mire, dice claramente que los camellos venían ¿a quién? A Yahshua. Y sobre los camellos, ¿quién venía? La futura esposa de Yahshua. Vea el significado. Los camellos, como estamos hablando del ministerio de los camellos, del camello, de esos ministerios ricos sin Yahweh, pero aquí dice que ya venían unos camellos ¿a quién? A Yahshua. Que significa que muchos de estos falsos ministros que están predicando ese ministerio inmundo de la prosperidad sin Yahweh y los ricos sin Yahweh, muchas de estas personas serán tocadas por el rey Jacoes y ellos se arrepentirán de estar predicando esas herejías, y dice que ellos vendrán voluntariamente ¿a quién? A Yahshua. Y no solo eso, dice que ellos en sus hombros llevarán ¿a quién? A Rebeca. ¿Qué significa? Que Yahshua, a través de su Rebeca espiritual, que será usada por el rey Jacob para llevarle el agua de salvación a la nación de Israel, muchos de esos camellos, de esos ministros, de esos líderes religiosos, creerán en Yahshua y también se saldrán ¿de dónde? Se saldrán de la Mesopotamia actual, que simboliza la Jerusalén, porque quitaron el nombre de Yahweh. Ellos se retirarán ¿de qué? De esas doctrinas mesopotámicas, babilónicas, satánicas, y voluntariamente irán ¿a quién? Irán a Yahshua. Y ahí en el verso 64 de Génesis 24 dice, Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac. Y dice que a nomás lo vio, dice que ella descendió ¿de dónde? Descendió del camello. ¿Qué es símbolo de qué? Descender del camello es símbolo de qué? Símbolo de humildad. Porque ella le había preguntado al gobernador que quién era este varón que venía, ¿dónde? Dice, venía por el campo hacia nosotros. Mire, Yahshua venía hacia ella. Ella iba a Yahshua, pero Yahshua vino ¿a qué? Vino a su encuentro. Y dice que inmediatamente su instinto religioso dice que le dijo ponte el velo, y ella se puso ¿qué? Y ella tomó el velo y se puso ¿qué? Y se cubrió. ¿Qué significa esto? Mire, ella se puso el velo y Yahshua se lo ¿qué? Y Yahshua se lo quitó. ¿Qué es lo que nos enseña esto? Mire, que nosotros voluntariamente nos colocamos un ¿qué? Un velo cuando andamos en sectarismos religiosos y cuando andamos en doctrinas religiosas, y que ese velo con el tiempo, ese velo se vuelve ¿qué? Se vuelve una carpa, perdón. ¿Qué es lo que le quiero decir? Mire, ahí lo tiene escrito, que el encargado de llevar la futura esposa a Yahshua es el amado gobernador, y es el amado gobernador el encargado de quitarnos ¿qué? El velo religioso, el velo, en pocas palabras, la ceguera espiritual que había ¿qué? En Rebeca, que había ¿quién? En nosotros. Por esas razones que yo le digo a las personas, mire, me da pena y con dolor en el alma, pero muchas de las personas seguidoras que estamos aprendiendo en este canal, muchas personas lastimosamente las han llenado de doctrinas mesopotámicas. Y a esas personas el rey Jacob las ha tocado, porque el rey Jacob quiere quitarles ese ¿qué? Quiere quitarles ese velo, esa ceguera espiritual que le habían puesto ¿a dónde? Allá en Mesopotamia, la reina caída, Milca, por medio de sus ministros, por medio de sus falsos líderes religiosos. Los judíos que creen y enseñan, mire, según ellos, que el tener riquezas es porque esa persona pertenece a la nación de Israel literal, y porque esa persona guarda Shabbat, guarda Moedín y anda en ritos religiosos y vive recitando la Cabala y el Talmud y el Zohar. Y para ellos el no tener riqueza es porque esa persona no es adoradora de Hachén, y no es judía, y no anda guardando Shabbat, y no anda guardando sus ritos religiosos. Por eso, lo que para muchas personas el ministerio de la prosperidad de Yahweh, la prosperidad sin Yahweh, perdónenme,
que, que esas personas, lo que para ellos es algo hermoso, ante los ojos de Yahweh eso es totalmente ¿qué? Inmundo. Porque muchas personas tienen esos ministerios como algo sagrados, pero ante los ojos de Yahweh eso es ¿qué? Eso es inmundo. Ahora sí, mis amados y mis amados, vámonos al libro de Vallicrá, capítulo 11, del versículo 5 y el versículo 6. Que no se dice versículo sino pasur, pero para que me entiendan. Vallicrá, capítulo 11, versos 5 y 6, que dice, también el conejo, porque el conejo rumia, pero el conejo no tiene ¿qué? No tiene pezuña. Lo tendréis por inmundo, e igual la liebre. ¿Qué significa esto? Que primeramente el conejo y la liebre, ellos no son animales rumiantes. Los conejos y la liebre, ellos mastican, o sea, ellos tragan entero. Tanto el conejo como la liebre, estos dos ministerios, que simbolizan personas, ¿no? El conejo y la liebre simbolizan personas inmundas, o sea que no son atajantes Yahweh, ministerios inmundos. Que ninguno de los dos tiene ¿qué? Tiene pezuñas, o sea, ninguno de los dos tiene ningún fundamento. Ya que su alimento favorito ¿qué es? Son las legumbres, las verduras, o sea, la religión. Porque como venimos estudiando, la pezuña hendida significa el fundamento que debe poseer un discípulo de Yahshua, para que no se le pegue el barro, o sea, la inmundicia que existe sobre ¿qué? Sobre la tierra, o sea, sobre la nación de Israel. Porque si al discípulo de Yahshua se le pegan esas doctrinas religiosas, satánicas, que existen en la nación de Israel, simbolizada en su Cabala, en su Talmud, en su Zohar, mire, esas doctrinas van a hacer lo que hicieron en los discípulos de Yahshua, en los 12 rosqueros. Le van a parar su caminar ¿en quién? En Yahshua. Lo segundo, ellos ya no van a querer oír la voz de quién, del Ruach HaKodesh. Y lo tercero, ellos ya no lo van a obedecer. Por esas razones que yo les digo que hay que digerir lo que ve, oye y lee. Ya que de la nación de Israel ustedes ya saben que de ese lugar nunca salió la salvación, sino que de ese lugar lo que ha salido son ¿qué? Las tinieblas a través de sus doctrinas cabalísticas satánicas. El conejo y la liebre son dos ministerios, son muy parecidos, son casi iguales. Ya que ambos se alimentan de lo mismo, de religión. Y ambos se adaptan y se acomodan fácilmente ante ¿qué? Ante cualquier situación, pero que les convenga. O sea que ellos bailan al son que les toque, o sea que les convenga. Estos dos ministerios son los que por amor al dinero se le acomodan a cualquier tipo de persona. Y estos ministerios, estos lugares, estas congregaciones son muy apetecidas y frecuentadas por los políticos ladrones, donde ellos saben que ellos van con dinero y su ministro religioso, él les vende todos los votos de sus borreguitos a ellos. O sea que él gana, le entra dinero, ¿por qué? Por punta y punta. El conejo y la liebre, estos ministerios inmundos son muy promiscuos. O sea, ellos son felices engendrando ¿qué? Conejitos y liebrecitas, o sea, teniendo muchos borreguitos. Y tanto el conejo como la liebre, ellos viven ¿qué? En madrigueras, en cuevas. Que usted sabe lo que simbolizan las cuevas. ¿La guarida de qué? La guarida de ladrones. Y a ambos, al conejo y la liebre, ambos ministerios inmundos les encantan ¿qué? Les encantan las legumbres, ellos se alimentan de la religión. Estos dos ministerios, entre comillas, dice ahí que rumían, supuestamente, que dijeron lo que se comen, pero ya vimos que no es así.
Ante la vista de los demás, ellos quieren ganarles del chasquido de sus dientes, pero ellos no digieren lo que se comen. ¿Mm? Lo mismo hacen que sus conejitos y sus liebrecitas. Que ellos siguen el ejemplo de qué, de sus padres. Ellos viven tragándose todo lo que les digan, porque son bien perezosos. Ellos jamás verifican que la información que le está dando su padre el conejo, si es verdad o es mentira. En pocas palabras, les encanta oír, pero no les gusta ni digerir ese alimento, ese mensaje. Que usted ya los conoce a kilómetros. Mire, ¿usted quiere conocer borreguitos? Esos son los que le viven poniendo cuento a sus conejos y a sus liebres. Y mire, le doy unos ejemplos. Que si ellos no diezman, no son salvos. Que si ellos no diezman, están robando a Dios, no a Yahweh. Que si ellos no diezman, no se van a ir en el rato. Que si ellos no diezman, se van a ir para el infierno. Pero dinero en efectivo. Los conejos y las liebres, ellos simbolizan, mire, los conejos simbolizan la tribu de Judá, que quieren hacerle creer a la gente que ellos digieren ese alimento, cuando ellos se tragaron entero todas esas doctrinas satánicas babilónicas que le trajeron sus ancianos, ¿de dónde? De Babilonia. Si son las liebrecitas, o sea, los hasidines, los ortodoxos, judíos ortodoxos, los israelitas, que se hacen llamar los hasidines, que significan los temerosos de Dios, no de Yahweh. Ahí tiene simbolizados esos dos ministerios. Y ambos, mire, el conejo y la liebre, estos dos son animales muy saltarines. O sea que ellos le viven huyendo ¿a qué? A la verdad. ¿Por qué razón le viven huyendo? Porque ellos creen que el decirle la verdad a la gente, con decirle la verdad se les va a acabar su ¿qué? Se les va a acabar su negocio. Mientras que ellos pueden mantener la gente subyugada, esclavizada religiosamente ¿a través de qué? A través de sus legumbres, a través de sus mentiras religiosas. Y es por esa razón que ellos niegan a Yahweh, niegan a Yahshua y ni se diga el Ruach HaKodesh. Para algunas personas, estos animales, estos ministerios son muy lindos externamente. Que porque se visten de judíos, que porque viven en Israel y porque usted los ve todos los días, entre comillas, rezando. Y que entre comillas son muy sociables. Y por eso a las personas que desconocen las escrituras les encanta ¿qué? Su alimento, sus doctrinas cabalísticas y talmudísticas. ¿Ah? Que ya lo dijo Yahweh, que para él son animales inmundos. ¿Ah? Eso es lo que nos revela la escritura. Y Yahweh le revela esa gran verdad a toda persona que crea en él, en Yahshua y en el Ruach HaKodesh. Vámonos al libro de Vayikra, capítulo 11, versículo 7, mal traducido por Levítico. Dice, también el cerdo, porque tiene pezuñas y es de pezuñas ¿qué? Hendidas, pero no rumia, dice, lo tendréis ¿por qué? Por inmundo. El cerdo simboliza el ministerio inmundo ¿de qué? De las apariencias, de la falsedad, de la hipocresía, no solo para con Yahweh, sino para con los demás. Y el cerdo es el único animal, mire, del cual Yahweh da testimonio 2 veces de que este animal tiene pezuñas hendidas. El cerdo es el ministerio de los falsos ministros religiosos, que se jactan ellos, entre comillas, de ellos vivir limpios ante los demás. Pero ante Yahweh ellos están totalmente ¿qué? Inmundos. Ahora, ¿por qué razón Yahweh testificó 2 veces acerca de este animal? O sea, acerca de este ministerio y acerca de este tipo de ¿qué? De personas. Mire por qué razón lo hizo. Porque este animal, este ministerio, es el más contaminante y peligroso y perjudicial que existe actualmente para la salud
del futuro cuerpo de Yahshua. Porque de allá tendrá que salir mucho judío que va a aceptar a Yahshua como su Adón y Salvador. Que ellos no son judíos, ellos los que están es jodidos. Y les aclaro algo, mire, no es el animal, o sea, no es la persona en sí literalmente hablando que es inmunda ante los ojos de Yahweh. No es la persona literalmente, no es el animal literalmente en sí inmundo ante Yahweh, sino que es su alimento, o sea, su doctrina, la que no es apta para ser consumida ni ser aceptada por ¿quién? Por Yahweh. Ya que su doctrina inmunda, satánica, es la que hace inmunda ¿qué? A la persona. Porque ya lo hemos visto en el libro de Geburó, mal traducido por Hechos, capítulo 10, el señor Keifa y el lienzo. Que la humanidad ante Yahweh no nos ve como inmundo. Es la persona misma que se hace inmunda al practicar doctrinas y ritos religiosos satánicos. Y la culpa es de la persona por no qué, por no digerir, por no escudriñar y por no investigar dónde está metida y cuál es el origen de esas doctrinas que le están qué, que ella se está creyendo. ¿Qué es lo que nos quiere decir Yahweh? De que nosotros mismos nos hacemos inmundos ante Él. ¿Y quién es inmundo y quién no es inmundo? Sencillo. Todo aquel que no quiera entrar en el lienzo, que es un símbolo de la salvación de Yahweh por medio de Yahshua, esa persona misma se hace inmunda. Y esa persona tiene que ser destruida porque está rechazando ¿a quién? Está rechazando la salvación de Yahweh por medio de Yahshua. Ya la culpa no es de Yahweh, es de la persona misma. Por eso le decía que la persona misma en sí literal, Yahweh no lo ve como inmundo. Lo que Yahweh lo hace inmundo a la persona es esas doctrinas satánicas que él practica. Que a pesar, mire, que este animal tiene sus pezuñas hendidas y él las vive exhibiendo ante quienes. Mire, este tipo de ministerios vive exhibiéndole sus pezuñas ante todo el mundo. ¿Cómo? Mire, yo guardo Shabbat, yo guardo las moedín de Yahweh, las fiestas, por cual Yahweh ni siquiera lo mencionan. Vea, yo me he visto como Cohen. Mire que yo uso kipá. Soy israelita de nacimiento. Soy rabino de la escuela rabínica. Soy Cohen de la escuela heródica. Eso es vivir exhibiendo sus ¿qué? Sus pezuñas, su fundamento. Ellos quieren decir que porque viven en Israel y se hicieron rabinos, Cohenes, Naví, ellos creen que los discípulos de Yahshua les comemos ¿de qué? De ropa y de títulos. Para eso está el Ruach HaKodesh. El Ruach HaKodesh está para quitarle ese velo religioso que tiene mucha gente encima. Y se niegan a ver la realidad y se niegan a aceptar que los tienen ¿qué? Esclavos religiosamente. El problema con este animal, con este cerdo, con este ministerio inmundo, es que él no digiere lo que se come, sino que todo lo que a él le pongan delante de él se lo traga entero, se lo creyó. Estos falsos ministros se creyeron todo ese alimento inmundo que le trajeron sus ancianos. ¿De dónde? De Babilonia. Y es tanta el hambre de este cerdo, es tanta el hambre de ese animal, de ese ministerio, que es el único animal que se come su propio estiércol. O sea, él mismo se alimenta de su propia ¿qué? De su propia inmundicia, de su propia cabala, de su propio Talmud. Y este animal no solo vive de su inmundicia, sino que él se alimenta y se beneficia ¿de qué? De ella.
Este ministerio no distingue entre lo que le hace bien o mal a su cuerpo, o sea, a su propia congregación. Ya que este animal ha sido hecho un animal que es un animal que está inmune a cualquier bacteria, que entre comillas, a cualquier contaminación, ya que fue para esa razón que ese animal, fue por esa razón que fue creado ese animal y ese ministerio. El cerdo simboliza el falso líder religioso, que él está inmune a quién, a Yahweh y a Yahshua y al Rav HaKodesh. Ellos no quieren saber nada de quién, de ellos. Por eso le digo, mire, este animal, este ministerio inmundo, el cerdo produce un gusano en el cerebro de aquella persona que se alimenta de él. Y ese gusano se llama triquina, que es un gusano que se va a ir directamente al cerebro de las personas que se alimentan de quién, de él. Y que con el tiempo, si no se operan, dice que ese gusano los mata. Ya que ese es el objetivo principal de de ese animal, de ese falso ministerio. Y es destruir tu cerebro, tu manera de pensar. Él con sus doctrinas cabalísticas satánicas te va a paralizar el cerebro e igual tu razonamiento, porque no te va a dejar razonar, no te va a digerir su alimento. Porque si usted se pone a cuestionar su doctrina, o lo matan o lo expulsan de la congregación. Eso sucedió con Yahshua. Ese animal, ese ministerio es un ministerio asesino camuflado ¿de qué? Camuflado de piedad. Porque con su triquina religiosa, con su Talmud, con su Kabbalah, con su Zohar, con su libro satánico de enojo, lo único que hacen es destruirle la mente a las personas que ingenuamente les han creído a ellos ¿qué? Sus mentiras religiosas. ¿Y por qué se las han creído? Que porque viven en Israel y se visten de judíos y porque se hacen llamar rabinos, Naví, Cojenes, pero sin mencionar a Yahweh ni a Yahshua. Estas personas, estos ministerios inmundos, son los que se viven incidiendo ante el mundo. Como la nación Kadosh, cuando en realidad la nación de Israel actualmente es una ciudad llena de idolatría y de paganismo. Y sus falsos líderes religiosos son tremendos asesinos espirituales. Como lo repito, mire lo que le hicieron a Yahshua por contradecirle sus doctrinas satánicas. Los cerdos, esos ministerios inmundos, ellos son la morada favorita de ¿quiénes? De los demonios. Y ese es el ministerio actual que existe ¿dónde? En la nación de Israel por rechazar ¿a quién? A Yahweh y a Yahshua. Vámonos al libro de Mordajai. Vámonos al libro de Mordajai, mal traducido por Marcos, capítulo 5, del Pasur 1 al 20. Que todos nosotros hemos escuchado alguna vez acerca de la enseñanza del endemoniado gadareno. Todos la hemos escuchado, pero como ellos la entienden y la interpretan siempre, superficialmente y literalmente. Pero el Rav HaKodesh nos va a enseñar la gran revelación que existe detrás de ¿qué? Detrás de esa enseñanza, que ahí nos va a revelar es otra cosa. Vámonos al libro de Mordajai, tiene un título. Capítulo 5, le repito, que dice el endemoniado gadareno. Y dice que Yahshua dice, vinieron al otro lado del mar, a la región de los gadarenos. Quedémonos en este versículo. Porque todo el mundo oye que la región de los gadarenos. Pero nadie dice, bueno, ¿qué significa la región de los gadarenos? En pocas palabras, ¿qué significa la palabra Gadara? ¿Qué significa la palabra gadareno? ¿A quién realmente le pertenecía la ciudad
¿A quién realmente le pertenecía la ciudad de Gadara? ¿Y quién era realmente quién? El endemoniado gadareno. Mire, la primera respuesta es que la ciudad de Gadara, de los gadarenos, ella no se llamaba así anteriormente. Ella se llamaba la ciudad de Galaad, que significa que era una ciudad fortificada, era una ciudad amurallada y era una ciudad que moabita. Luego esa ciudad fue conquistada por la tribu de Gad y la llamaron la ciudad de Gad-Dat. Y por último, ellos tuvieron guerra con los gadarenos y se apoderaron de la tierra de los gadarenos y le pusieron la ciudad de ¿quién? La ciudad de Gadara. O sea, la ciudad de los gadarenos le pertenecía a la tribu de Gad. Y vamos a ver la gran revelación que existe acerca de esa ciudad y detrás de esa ciudad. Veamos el origen y veamos su significado acerca de esta ciudad. Y lo vamos a ver en el libro de Bamidbar y no jamás es el libro de Números. Porque la palabra Bamidbar significa la disciplina de Yahweh sobre todos los malvados líderes religiosos de la nación de Israel que se encontraban y se encuentran actualmente ¿qué? Murmurando contra Yahweh y rebelándose contra ¿quién? Contra Moshe, que es símbolo de Yahshua. En el libro de Bamidbar, capítulo 32, del verso 1 al 42, para que usted se lo lea y nosotros vamos a ver qué. La esencia del mensaje, que tiene un título. Libro de Bamidbar, mal traducido por Números, capítulo 32, y vamos a leer desde el verso 1 al 5. Primeramente, él tiene un título que dice: Rubén y Gad se establecen ¿a qué? Al oriente del río Jordán. Mire, ahí tiene un título. El título le da la gran enseñanza. Dice que ellos se establecen al oriente, o sea, lejos del río Jordán y lejos de ¿qué? Y lejos de la tierra prometida. Porque atravesando el río Jordán se llegaba ¿a dónde? Se llegaba a la tierra prometida. Si las tribus de Israel no cruzaban el río Jordán, ellos no podían ingresar ¿a dónde? A la tierra prometida. ¿Qué simboliza esto? ¿Qué significa? Vea, que si nosotros no nos sumergimos en el Ruach HaKodesh, en su comunión, nosotros jamás podremos ir ¿a dónde? A la tierra prometida, que es un símbolo de ¿quién? Que es un símbolo de Yahshua. Y la persona encargada de llevarnos a Yahshua, como usted ya lo vio en Génesis 24, es el gobernador, el amadísimo Ruach HaKodesh. Y es por esa razón que nosotros debemos anhelar oír su voz y anhelar su comunión. 2 Corintios 13:14. El título le está dando la enseñanza que está diciendo que la tribu de Rubén y la tribu de Gad, ellos abiertamente están rechazando ¿a quién? Al río Jordán y a la tierra prometida. Mire, abiertamente ellos estaban renunciando ¿a qué? A su salvación y a su verdadero reposo, al cual Yahweh les había establecido. Porque el verdadero reposo establecido por Yahweh es el mismo Yahshua. Ahí en Matillá, capítulo 11, verso 28. Mal traducido por Mateo. En Bamidbar, ahí el capítulo 32, el verso 1, dice, lo voy a leer hasta el 5. Dice, los hijos de Rubén y los hijos de Gad tenían una muy inmensa muchedumbre ¿de qué? De ganado, o sea, de animales. Y ellos vieron la tierra de Yaser y la tierra de Galaad y les pareció el país un lugar ¿de qué? De ganado. Vinieron pues los hijos de Gad y los hijos de Rubén y hablaron a Moshe y al Cohen Eleazar y a los príncipes de la congregación diciendo, verso 3, Ataró, Dibón, Yaser, Ninra, Esbón, Elialé, Sebán, Nebo y Beón,
La tierra que destruyó Yahweh delante de la congregación de Israel es tierra de ganado, es tierra para apacentar a animales. Y tus siervos tienen ¿qué? Tienen muchísimo ganado, tienen muchísimo ¿qué? Muchísimo animal que apacentar. Vea lo que nos quiere enseñar el amado Rey Jacob detrás de ese libro. Dice que a ellos la vista que los mató, porque ellos se enamoraron de qué, de esos lugares, ¿de quién? De Yacer. Y Yacer era una ciudad que se encontraba bajo el dominio ¿qué? Moabita. Y la palabra Yacer significa con letra mayúscula que Dios ayude, no Yahweh. Y era una ciudad amorrea que se encontraba al este del río Jordán, o sea, lejos del rey Jacob. Yacer también significa que son pueblos dependientes, o sea, pueblos dependientes significa que ellos dependían de quiénes, de sus animales, de sus ídolos, de sus becerros. En pocas palabras, dependían de quiénes, de sus rabinos, no de Yahweh. Y fue por esa razón que Yahweh, por medio de Moshe, que la tenía que destruir y la destruyó. ¿Cuál es la enseñanza en Yacer? Solamente en Yacer. De que Yahweh a través de Yahshua tendrá que destruir totalmente este tipo de personas que adoran a quién, que adoran a Dios, no a Yahweh, y que va a tener que destruir a esas personas que dependen de sus animales, de sus ídolos, de sus becerros, de sus rabinos y no de Yahweh. Y esto lo hará Yahshua ¿dónde? En su segunda venida. Y sobre esa ciudad de Yacer, simbolizada en la Jerusalén actual, sobre esta ciudad vendrá el juicio de quién, de Yahweh. Pero los señores Rubén y Gad, ellos se enamoraron de qué, de ellas, y ellos, como usted lo escuchó, Yahweh destruyó esas ciudades y ellos le estaban rogando a Moshe que se las dejara a ellos en heredad para ellos ¿qué? Reconstruirla y reconstruir y reconstruir el culto a quién, a Dios y no a Yahweh, ya que ellos estaban rechazando ¿quién? Al Ruach Jacob y a la tierra prometida, o sea, a Yahshua, y ellos lo hacían ¿qué? Abiertamente. Vea el nombre de la segunda ciudad, para que se dé usted cuenta que aquí tiene la Jerusalén actual. El segundo nombre de la segunda ciudad se llamaba Galad, que Galad es una palabra de origen ¿qué? De origen caldeo. Galad en hebreo significa galeo, o sea, significa el lugar donde se reunirán o se reúnen o están reunidas las ¿qué? Las piedras del testimonio, o sea, las 12 tribus de Israel. En Galá era y es el lugar donde se encuentran reunidas actualmente todas las piedras del testimonio. Por eso dice que todas las piedras del testimonio, porque ellos actualmente están endurecidos ¿contra quién? Contra Yahweh y contra Moshe, que es símbolo de Yahshua. Aquí ya aparece el verdadero nombre de la ciudad de los ¿qué? De los Gadarenos, que se llamaba era Galá. Rubén y Gad se enamoraron de ¿qué? De esa ciudad, ya que esa ciudad tenía mucho pasto para alimentar sus ¿qué? Para alimentar sus animales, sus becerros, sus ídolos. Y ese lugar era un lugar que ellos a la vista se enamoraron de él, porque ahí le iban a colitar ¿qué? Todos sus becerros y todos sus animales, y se los iban a ¿qué? Y se los iban a alimentar. Ahí en Números 32, verso 2. Dice, y vinieron pues los hijos de Gad y los hijos de Rubén y hablaron a Moshe y al Cohen Elazar y a la congregación. Mire,
Dice claramente ahí que vinieron los hijos. ¿Por qué no vinieron sus padres? Porque ya sus padres Yahshua los había dejado tirados, ¿dónde? En el desierto, o sea, se murieron en el desierto. Por rebeldes. Por no creer en Yahweh, rebelarse contra Yahweh y contra Moshe. Y lo peor, porque ellos vivían desalentando al pueblo. Y ellos lo hicieron cuando fueron enviados por Moshe como espías. ¿A dónde? A reconocer la tierra prometida. Que una cosa es que usted se niegue a creer y aceptar a Yahweh y a Yahshua, y otra cosa es que usted se dedique a desanimar a las otras tribus para que ellos tampoco tampoco lo hagan. Los falsos líderes religiosos de la nación Israel, ellos se negan a aceptar a Yahweh y a Yahshua. Y no se conforman con eso, sino que están impidiendo que las otras tribus lo hagan. Sigamos ahí en el verso 3 y lo dejamos hasta aquí. En el verso 3 dice, Números 32, verso 3, dice, Ataró, Dibón, Yaser, Ninra, Esbón, Elialei, Sebán, Nebo y Beom. Estas son las 9 ciudades que vamos a ver la gran revelación que existe en cada una de ¿qué? En cada una de ellas. Si Yahweh el Elohim de Israel no lo permite, continuamos con la cuarta parte. Que Yahweh los continúe bendiciendo y amén y amén. Mis amados y mis amadas, se me olvidaba hacerle un pequeño comentario. Cualquier duda, cualquier inquietud acerca del tema, con mucho gusto. No lo duden ni un segundo y por favor inscríbanme y con mucho gusto aclaramos la inquietud que tengan. A la luz de las escrituras. Ahora sí que Yahweh los continúe bendiciendo. Amén, amén.